Gracias por asistir una jornada más al mes. De forma presencial, todas las medidas que la normativa puede también bueno, hoy nos acompaña en esta jornada dedicada a la relación del mosaico básico, así como la representación para ello nos acompaña de manera esos colonia educativa tiene una gran trayectoria. Ha venido desarrollando también su mayoría relacionadas no debemos de tener en contacto del Estado para nuestros padres, pero si tenemos muy importantes preocupaciones relacionadas a hoy, señalaremos que uno cuarto de los ha dirigido bueno, agradecer enormemente su labor, pero igualmente agradecer Muchas gracias, buenos días. Pues lo que vamos a ver a continuación es una visión general sobre los mosaicos de temática báquica, pero no centrándonos en Écija, porque a veces corremos el riesgo de centrarnos demasiado en lo que ocurre aquí, pero hablar del dios Baco, de Dionisos, nos exige ofrecer una perspectiva mucho más general, sobre todo porque es una divinidad ya documentada desde el periodo micénico, es decir, desde el segundo milenio antes de Cristo. Conocemos al dios Baco, conocemos que existía ya un culto original en distintas zonas del mundo griego, y así podemos rastrear su propio nombre incluso en el lineal B, es decir, sabemos que el lineal B era Dionyso, pasará a Dionisos en el mundo griego, y el nombre con el que se conocerá en el mundo romano será el de Bacchus, que también es derivación de otro de los teónimos, otro de esos nombres que recibía esta divinidad. Hay que decir que se trata de una divinidad especialmente compleja en cuanto a su culto e incluso a su propia genealogía, es decir, no había ni siquiera en el mundo griego antiguo acuerdo ni sobre su procedencia, ni siquiera sobre en qué posición estaba en
cuanto al linaje de las divinidades olímpicas. Lo que sí sabemos es que está vinculado desde muy pronto a diferentes cuestiones, como puede ser la agricultura, muy especialmente la vendimia, todo lo relacionado con el vino, pero también con el teatro o en general con cuestiones incluso pertenecientes a la religión mistérica, como pueden ser determinados ciclos mitológicos que nos sonarán bastantes. Por ejemplo, uno de ellos es el de la muerte y la resurrección de la divinidad. Es una de estas divinidades que sufren un asesinato y después resucitan, vuelven a la vida, pero vuelven de una forma totalmente renovada. En cuanto a la propia etimología de su nombre, es particularmente interesante que nos permite vincularlo al mismo Zeus. Zeus, este nombre Diwo es el nombre micénico, el nombre lineal B que recibía Zeus. La misma palabra Dios es sencillamente el genitivo de ese nombre que sería Zeus. Y una de las etimologías propuestas para Dionyso o Dionisos es precisamente hijo de Zeus. Esto se puede entroncar con una de las propuestas sobre su genealogía, en la cual su madre sería Semele, Semele entendida como una divinidad de la tierra o una figura que encarna la tierra, junto a su padre que sería Zeus, de manera que sería el hijo de Zeus, o también se ha querido relacionar este Nisos con la ciudad de Nisa, es decir, tampoco había acuerdo en el mundo antiguo sobre esto. En diferentes episodios de la vida de Dioniso los podemos rastrear en toda la musivaria griega y romana. Es una figura tremendamente popular en todo tipo de iconografías, ya digo, desde el mismísimo segundo milenio antes de Cristo. Entre los episodios más conocidos nos encontramos, por ejemplo, este que vemos aquí, que es diferentes batallas que desarrolla la conquista de la India. Aquí vemos a Dioniso en su faceta guerrera combatiendo contra un indio. Esta es una de las partes de su ciclo mitológico quizá menos representadas, pero si vamos a hablar de mosaicos efijanos, tenemos que hablar de este episodio. Y después de esa guerra de conquista, en la que no hay acuerdos sobre si conquista la India, conquista Oriente o incluso conquista el mundo, salvo Britania y alguna zona más, que tampoco se ponían de acuerdo los autores, uno de los episodios más representados será la vuelta de la India, la vuelta victoriosa, con un cortejo que celebra esa victoria. Este mosaico se conserva bastante mal, pero luego veremos que es necesario verlo como pequeña introducción a lo que veremos después en los mosaicos de aquí de Écija. Y aquí vemos a un Dioniso alado portando uno de sus atributos, esto es muy importante que lo veamos, que es el tirso, que es una vara rematada en una piña y con una serie de flores, es uno de sus atributos más característicos, y cabalgando un felino. Esta figura de Dioniso cabalgando un felino, o como se denomina en la investigación, el tiga gaita, el que cabalga sobre el jinete de un tigre, también tenemos que tenerla presente al hablar de Écija. O, por ejemplo, esta representación frontal en la que tenemos una serie de figuras, en este caso con connotaciones marinas, en la que vemos de nuevo esa imagen triunfal de Dioniso con este atributo suyo que es el tirso y otros atributos como sobre todo puede ser esa corona de pámpanos de uva.
Esa imagen triunfal de Dioniso está totalmente omnipresente en todo tipo de representaciones a lo largo y ancho del Mediterráneo, como vemos aquí, y lo que tienen en común es esos felinos tirando del carro, esa visión exótica que evoca que Dioniso vuelve victorioso de los confines del mundo allá por la India. Estas imágenes que nos acompañan a lo largo, ya digo, desde épocas muy tempranas, muy arcaicas del mundo griego, nos acompañarán hasta la antigüedad tardía incluso, es decir, después incluso de época romana. Y muchas de las representaciones de esta divinidad nos evocan una serie de imágenes que tendrán bastante éxito ya en la iconografía cristiana en este mundo de transición. Visto todo esto, tenemos que entrar en materia y preguntarnos qué parte de todo lo que hemos visto podemos reconocer en los mosaicos efijanos. Como comentaba al principio Ana, recientemente publicamos un volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de España dedicado íntegramente a Écija, es decir, a Colonia Augusta Firma, y entre los mosaicos que publicamos ahí y los que hemos encontrado después, podemos decir que estamos ya en torno a un centenar de mosaicos documentados en Écija, y una buena parte de ellos son precisamente de temática abáquica, como veremos a continuación. Hay que decir que en el estudio que hemos desarrollado de estos mosaicos hemos podido estudiar no solamente su rica y variada iconografía, sino también el emplazamiento, la funcionalidad estética, iconográfica que tenían dentro de las diferentes casas. Hay que decir también que no nos tenemos que dejar llevar por esa omnipresencia del dios Baco, de Dioniso en la iconografía, porque muchas de estas representaciones van más allá de cuestiones religiosas y ya entran a formar parte del mundo de la estética. Incluso una de las imágenes que más tiempo perdurará, incluso en la Edad Media, y rebrotará con fuerza en el Renacimiento, será esa asociación de Dioniso y lo báquico con el otoño, la época de la vendimia, o el mes de septiembre. Es decir, que también tenemos la faceta estética, la faceta puramente decorativa de estas imágenes, que son muy estéticamente muy impactantes, de lo que serían los cultos de Baco. Concretamente, para empezar, vamos a hablar del mosaico que nos ha traído aquí, que es el del sátiro sileno, que lo excavamos hace 20 años en la Plaza de Armas del Alcázar Real, de aquí de Écija, concretamente donde se encuentra actualmente esta carpa, y por las investigaciones que hemos desarrollado de la funcionalidad de esta habitación en el contexto de la domus de la que formaba parte, pues se puede proponer que se trataba del tablinum de esta vivienda, es decir, una especie de despacho para recibir visitantes, es decir, por decirlo de alguna manera, es un mosaico concebido para que lo vean las visitas, no solamente para disfrutarlo en familia. Aquí tenemos una imagen de cuando encontramos el mosaico, ya digo, en 2001, y lo primero que nos llama la atención son una serie de cuadros perimetrales en los que podemos reconocer máscaras de teatro. Recordemos que una de las vinculaciones funcionales del dios Baco, de Dioniso, es precisamente con el mundo del teatro. Es una divinidad
especialmente asociada a esta cuestión. Estas figuras que vemos, con esa boca tan abierta, no son ni más ni menos que máscaras correspondientes al teatro clásico. Es particularmente interesante este mosaico porque aquí podemos documentar incluso una reparación de antiguo, muy desafortunada por cierto, en la que se ha intentado reproducir una máscara que se había deteriorado. Es decir, se trata de un mosaico que en el emplazamiento en el que estaba en esta casa, pues era especialmente apreciado. Sin embargo, lo que más nos tiene que llamar la atención, tanto por su iconografía como por su relación con el mundo báquico que hemos visto al principio, es esta imagen del emblema central en la que vemos a un joven con un característico bastón al hombro. Ese bastón es lo que se llama en latín un pedum, que es uno de los atributos característicos de los pastores, por supuesto, y concretamente en el mundo mitológico se suele asociar a los sátiros. Lo que ocurre es que si le damos la vuelta, pues vemos que esa imagen tenía una doble lectura y podemos reconocer aquí a otro de los personajes relacionados con el mundo báquico. En este caso, se trataría de un sileno con una característica pandereta, que sería el tímpanon. Es un tipo de pandereta que veremos representado con profusión en los mosaicos y las escenas relacionadas con el cortejo del dios Baco. En lo que se refiere a esta doble imagen de joven y anciano a la vez, hay que decir que tan solo se han conservado 4 mosaicos con este interesante juego visual en el conjunto del Imperio Romano. Aparte del ejemplar astigitano, contamos con 2 en Italia, en Asculum y Luni, y una cuarta que estaría en Dikirch, y además vemos que también reproducen esa doble imagen, esa doble lectura de la misma imagen, mejor dicho, según la perspectiva del observador. Entroncando con cuestiones ya de la religiosidad antigua y de la información que tenemos sobre los cultos de Baco, es particularmente interesante que se haya querido representar a un joven y un anciano, teniendo en cuenta que Dioniso está especialmente vinculado al mundo de la agricultura, de esos ciclos anuales, esa visión de eterno retorno que se tenía en el mundo grecolatino, del tiempo como algo cíclico, algo que siempre vuelve a través de las estaciones y que además está especialmente relacionado también con la muerte y resurrección de este Dios. Es decir, es una divinidad que encaja perfectamente con todos los conceptos que nos evoca esta imagen. Además, esta imagen nos sirve, esta imagen de doble interpretación, de doble lectura, nos sirve para introducir otro de los elementos que vimos al principio, que es el del cortejo del dios Baco. Este cortejo es especialmente importante porque, en primer lugar, está relacionado con esa vuelta victoriosa, ese triunfo de Dioniso, ese triunfo volviendo de sus guerras, de sus campañas en Oriente o en la India concretamente, y también con los cultos orgiásticos que se desarrollaban vinculados a el culto de esta divinidad. Es decir, se montaban verdaderas procesiones en las que se tomaba vino con abundancia y se realizaba una serie de ritos que también nos resultarán evocadores, como el consumir carne cruda en este caso, de animales que se despedazaban para la ocasión
y que los que participaban en estos cultos interpretaban como la carne del propio Dios. Es decir, ese mundo religioso de consumir la carne y la sangre de la divinidad también estaba presente en una faceta distinta a lo que será después en la religiosidad popular, en una faceta, ya digo, más bien relacionada con esos cultos de carácter orgiástico. Y hay que decir también una cuestión bastante interesante. Desde las fuentes más antiguas con las que contamos para hablar de Dioniso, se interpreta sistemáticamente como una divinidad extranjera, una divinidad procedente de Frigia, de Tracia, es decir, incluso en el propio mundo griego se la considera como una divinidad extranjera que trae unos cultos exóticos, es decir, esa visión del exotismo del mundo báquico se mantiene a lo largo de toda la antigüedad grecolatina. Y efectivamente, sin salir de Écija, contamos con otros soberbios ejemplos de estos cortejos y muy concretamente de la representación del sátiro. Los vemos aquí, estas imágenes que acompañan al dios, y vemos que en todos los casos están provistos de este pedum o lagóbolon, es decir, de ese bastón pastoril tan característico. También, sin salir de Écija, tenemos buenos ejemplos en relación con otro de los personajes que forman parte de ese séquito, de ese cortejo de Dioniso, como es el Sileno. Y particularmente en este mosaico que se puede contemplar en este mismo museo y que fue excavado en la Plaza de Santiago, podemos ver cómo en uno de sus tondos aparece precisamente esa representación del anciano barbado con la pandereta báquica. Y en la Plaza de España hay que decir que en versión pétrea también encontramos un tipo de amuleto, una pieza apotropaica, es decir, para ahuyentar la mala suerte, atraer la buena suerte a la casa, que pertenecía a una de las domus que excavamos en la Plaza de España. Es lo que se llama un osculum y normalmente se colgaba en el patio y en una de sus caras también encontramos al sileno y si nos fijamos en esta parte rota de aquí, también estaría presente su característica pandereta. Como decía, en todas las épocas, estas representaciones del cortejo de Baco, fuera de no solo de Écija, sino de Hispania y en el conjunto de todo el Mediterráneo, vamos a ver los mismos personajes y los mismos elementos. Veis aquí como tenemos sátiros, silenos, Ménades, este elemento sobre el que llamaba la atención, que es el tirso, es importante que nos quedemos con él porque una de las novedades que voy a aprovechar para presentar está relacionada precisamente con esta imagen del tirso. Vemos que estas procesiones orgiásticas en las que se toca música, se consume vino, se come incluso carne cruda como la carne del dios, pues están omnipresentes en la iconografía y además con cierta sorna, porque vemos, por ejemplo, este personaje anciano al que le tienen que ayudar incluso a andar y a descalzarse, porque digamos que se le ha ido un poco la mano con el culto a Dioniso, pues todas estas imágenes del cortejo, estas imágenes tan coloridas, las vemos también, como ya hemos visto, en los mosaicos de Écija. Otra de las cuestiones que no podemos olvidar en relación con Baco es precisamente su vinculación a la agricultura y muy específicamente a la vendimia. Aquí, por ejemplo, en este soberbio mosaico de la Plaza de Armas, tenemos en el triclinium de la casa uno de los paneles que está enteramente relacionado con la agricultura y además específicamente con el vino en su parte central.
De esta manera tenemos aquí a la madre tierra, a Tellus, y en la siguiente imagen tenemos una escena de vendimia. Hay que pensar que la vendimia en el mundo antiguo no es una cuestión productiva, es decir, no se concebía la vendimia como un trabajo que uno picaba por la mañana, pisaba la uva y se iba a su casa, sino que era una actividad realmente festiva, es una ocasión en la que se rendía culto a determinadas divinidades, muy especialmente a Dioniso, a Baco, y vemos cómo en esta escena, en el lagar, pisan la uva una serie de personajes que ya hemos visto, como puede ser los sátiros, el sileno, vemos cómo tienen estos bastones, el pedum, del que no se separan. Lo que ocurre es que en este caso el uso del bastón no solamente es una cuestión estrictamente iconográfica, sino que tiene una cierta funcionalidad. El nivel de detalle del mosaico es realmente soberbio. Vemos desde uno de los personajes que está vertiendo los racimos de uva dentro del lagar, o incluso cómo de estas cabezas felinas está manando el mosto en estos recipientes cerámicos. Esto es muy interesante también, esa vinculación de Baco con los felinos, ese exotismo de los felinos y su vinculación al vino. Son cuestiones iconográficas que no pueden pasar desapercibidas. Afortunadamente, para la cuestión de cómo se desarrollaba la vendimia, contamos con muchísimas fuentes, tanto escritas como iconográficas, aparte de las arqueológicas, que nos permiten reconstruir con precisión cómo se desarrollaba el prensado y el pisado de la uva. Así, aquí veis unas representaciones, unas recreaciones de cómo se haría con un lagar exactamente igual que los que habría aquí en Colonia Augusta Firma. Vemos cómo se desarrolla el pisado de la uva y una de las cuestiones fundamentales, es una obviedad, pero hay que decirlo, es que están pisando una superficie muy resbaladiza, llena de racimos, y caerse pues es un riesgo real. Y ahí vemos cómo los personajes normalmente están sujetos a unas cuerdas o usan esos bastones para asegurarse algún tipo de elemento que haga que no se caigan dentro del lagar. Este tipo de representaciones, ya digo, están extendidas a lo largo y ancho del Mediterráneo, pero no solo en los mosaicos. Por ejemplo, si vemos esta imagen de un sarcófago, este relieve, vemos que la representación es idéntica a la que hemos visto en el mosaico de la Plaza de Armas. Es decir, un lagar, esas cabezas leoninas de las que emana el mosto e incluso el personaje que está vertiendo esos racimos de uva dentro del lagar, o incluso los personajes como se agarran unos a otros para no caerse o se agarran incluso a ramas o cuerdas por encima. Estas imágenes también las tenemos en terracota y dejan muy claro el ambiente festivo que se desarrolla en la vendimia. En estas celebraciones, además, se tocan determinados instrumentos musicales, como puede ser el aulós, la pandereta báquica, elementos que, como digo, están directamente relacionados con todas estas cuestiones báquicas. Y efectivamente, si vemos otro de los mosaicos efijanos, vemos de nuevo cómo la escena de la vendimia, que desgraciadamente se ha perdido en buena parte, pero podemos reconocer aquí el lagar, esas cabezas felinas, los recipientes cerámicos donde va cayendo el mosto y cómo los personajes que están pisando la uva están agarrados a cuerdas o incluso este característico bastón también está presente. Aquí vemos otros personajes de ese cortejo de Baco, como pueden ser
este personaje femenino, que es la Ménade, que participa también en estas profesiones, o un sátiro, el que vemos